Bienvenidas, bienvenidos. La mota da para tantas cosas, incluso para escribir un libro, y por eso está con nosotros Jorge Hernández Tinajero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, John. Un placer. Eres autor y además presidente del colectivo por una política integral hacia las drogas, AC, muy especializado en el tema. Los nombres de la mota, de los churros, el slang, pues. Sí, bueno, hay muchísimas cosas que decir al respecto de la cultura de la marihuana. Entre ellas el lenguaje que se utiliza, ¿no? Que es, digamos, hay una suerte de códigos y claves que los usuarios conocen generalmente, no solamente en México, sino en todas partes del mundo. Es la planta domesticada más antigua de la humanidad, es la más extendida en su uso como drogas alrededor de todo el mundo y también en nuestro país. Y bueno, el libro lo que pretende es informar, en primer lugar, de lo que es la planta, de qué modo ha estado en nuestra cultura y en nuestra historia, de qué modo ha permanecido también en ella, y ello para explicarnos un poco lo que está pasando ahora y lo que puede suceder en un futuro muy cercano. En efecto, la mota está saliendo del closet en ese sentido, y sus usuarios también lo han hecho desde hace tiempo. Es una de las manifestaciones políticas más simpáticas que tiene nuestro país. Y bueno, esperamos que este libro contribuya a alimentar un debate que ha sido largamente pospuesto. Creo que los otros autores, Julio Senil, Leopoldo Rivera, estamos de acuerdo en que ya llegó el momento de hablar francamente sobre el asunto. Nuestra sociedad es bastante madura para hacerlo. Y bueno, estamos en esta aventura ahora, vamos a ver cómo nos va. Fue introducida a México. Sí, bueno, la historia es interesante porque además hay muchos, digamos, alrededor de la marihuana hay muchos mitos, tanto negativos como positivos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el que la gente piense que la marihuana es mexicana, es falsa. La marihuana o el cáñamo fue introducido en la Nueva España, bueno, más bien con la conquista, los primeros conquistadores la tenían. El cáñamo formó parte importantísima de las herramientas con las que contaba la humanidad en ese momento, y fue utilizada mucho en los barcos para la navegación, en fibras, sogas, telas, etcétera. Y así llegó al Nuevo Mundo. Lo que sucedió es que en el Nuevo Mundo, y eso también es importante hacerlo notar, había una cultura del conocimiento botánico muy importante, ¿no? Y de inmediato las culturas prehispánicas se dieron cuenta que estaban ante una planta de gran utilidad y rápidamente la supieron adaptar a nuestra cultura y a nuestras circunstancias. Lo que sucedió después es que cuando la conquista sucede y las comunidades indias son estigmatizadas, marginadas, digamos, puestas en otro lugar de la sociedad, con ella se queda la marihuana. Y en esa medida la marihuana fue creciendo como parte de los márgenes, ¿sí? Aún siendo central en nuestra cultura ya. Y bueno, no es sino hasta los años 20 que realmente se hace ilegal, prohibición que hasta la fecha opera. ¿Cómo fue que se hizo ilegal? Por muchas razones. Lo que pasa es que hubo una fuerte campaña antimexicana en los Estados Unidos y se asoció, digamos, como una actitud xenófoba de ciertos personajes y líderes políticos de Estados Unidos al uso de la marihuana con la inmigración mexicana. Por aquello de es Pacheco. No, esas palabras ni siquiera existían. Pacheco en realidad parece ser que viene más de Santa, en donde hay un personaje que fuma marihuana y que se llama Pacheco. Es decir, hay muchas referencias históricas en la marihuana que la gente ha escuchado por ahí, pero que muchas veces no sabemos bien de dónde vienen. En este libro intentan esclarecer esto, ¿no? Hay muchos personajes y personalidades de la cultura, del arte, de la política incluso, que han utilizado la planta. Sí, aquí incluso nos ponen fotografías del Flaco de Oro. Así es, hay una historia muy bonita de Agustín Lara, que tenía fama, digamos, de fumar marihuana, y en la que un periodista se le acercó y le dijo: oiga, maestro,
Es cierto que usted compone sus canciones bajo el influjo de la marihuana, y entonces él sacó su pitillera y le ofreció marihuana y le dijo, bueno, a ver, fume y a ver si compone como yo lo hago, ¿no? Y a eso nos referimos con el asunto de que la marihuana tiene mitos positivos y negativos. No es algo que solucione el mundo ni la vida de las personas, pero tampoco es tan dañina ni juega el papel tan estigmatizado que tiene nuestra sociedad. Ya es momento de ponerlo en su lugar, y este libro pretende hacerlo. Y en ese momento, en los 20, cuando empieza todo este debate, ¿cuáles eran...? No hubo mucho debate. ¿Cómo Un fue? decreto de Álvaro Obregón, en realidad. Está explicado. Porque es presión de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, una buena parte de la política exterior de los Estados Unidos responde a la política interior. Y en ese sentido, los sectores más puritanos de la sociedad norteamericana, que el puritanismo puede ser definido como el temor constante de que alguien en algún lugar sea feliz, son grupos de presión muy importantes para el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces vieron en la marihuana no solamente la oportunidad de destruir una industria de competencia con el papel, sino también hacer una diferencia con la inmigración mexicana, así como la cocaína también fue relacionada con las comunidades negras y el opio con las comunidades chinas, siendo que los propios norteamericanos siempre han consumido marihuana, siempre han consumido opio y siempre han consumido cocaína o coca. En ese momento la Coca-Cola viene de ahí. Entonces hay una actitud hipócrita al respecto que lamentablemente también nuestro país recibió críticamente y le instrumentó, esta moral privada, por decirlo de algún modo, le instrumentó como política pública. Y eso no es correcto, y estamos en ese momento en el que es necesario rectificar la situación legal y cultural que tiene una planta que pertenece a la naturaleza, que tiene más de 8,000 años de acompañar al hombre, y por la cual nunca nadie ha muerto por fumarla, jamás. Es la sustancia más segura conocida en ese sentido, lo cual no quiere decir que no tenga riesgos, lo cual no quiere decir que sea para menores de edad. Al contrario, el libro propone además un sistema regulatorio fuera de los intereses comerciales. ¿Cuáles? Todos aquellos que existen con la venta de cualquier producto. Es decir, cuando hay una persona o un interés comercial por lucrar con un mercado, ese lucro puede ser legítimo o puede no serlo. En el caso de las sustancias, por ejemplo, como el alcohol o como el tabaco, lo cierto es que los intereses comerciales son los que dirigen al mercado. Y eso es en detrimento muchas veces de los usuarios. En el caso de la marihuana pensamos que esto puede ser distinto. Pensamos que existen formas de organizar la actividad de la marihuana y a los usuarios de modo tal que se separen del mundo de los delincuentes. Que sería como romper un poco la manera en que se opera ahorita, ¿no? Claro, la lógica de ahora casi dice que dice que la planta es ilegal, lo cual es un poco extraño, porque ¿cómo es posible que un producto de la naturaleza sea ilegal? Es decir, pensémoslo de esta manera. Es de las pocas plantas que tienen prohibida su entrada a los jardines botánicos. Es decir, está excluida incluso de la ciencia. Y a pesar de que se ha hecho mucha investigación con ella, la verdad es que la ciencia siempre sirve para manipular también. Aquí lo que nosotros apelamos es al sentido común, a la razonabilidad, sí a la evidencia científica, pero también a un debate abierto y franco sobre qué es lo que queremos, qué es lo que podemos lograr y cómo podemos salir del atolladero en el que estamos ahora, ¿no? No es permitido, por ejemplo, tener tu plantita ahí. No, no es permitido. De hecho, es una paradoja. Nosotros lo que proponemos justamente es el autocultivo con fines privados, personales, ya sea personal o comunitario. Esa es una de las propuestas. Pero justamente si uno produce la planta, o sea, si uno tiene una planta para producir marihuana, la ley lo ve a uno como un delincuente que está produciendo una droga y que además muy probablemente está intentando distribuirla. En cambio, la ley ve con menos malos ojos el hecho de que la gente vaya a comprar al mercado negro. Con lo cual, el ejercicio del derecho que tienen los adultos sobre su propio cuerpo, en ese sentido, se ve coartado. Si un adulto quiere consumir marihuana en este país, tiene que cometer forzosamente algún delito. Y por lo tanto, para el Estado le parece muy fácil verlo a la gente como delincuente, a pesar de que dice que es un problema de salud pública. Justamente estamos señalando que si existe un problema
tiene que ser tratado desde el ámbito de la salud, tiene que ser tratado con estrategias distintas y tenemos que gastar menos recursos en combatir una planta que simplemente no va a desaparecer, siempre va a estar aquí. Es como meter al crimen en este círculo al momento de hacer que vayas y les compres. ¿Qué hay del tema de la dosis, 5 gramos? Bueno, eso pertenece a una legislación relativamente nueva que desde el 2008 fue presentada la ley contra narcomenudeo. En 2011 se comienza a operar efectivamente en la Ciudad de México, en otros estados de la República en diferente tiempo por la implementación. Es una ley que básicamente lo que persigue o lo que busca es perseguir el comercio a pequeña escala, lo cual es absurdo. Nosotros sabemos que los usuarios de drogas ilegales y de marihuana en lo particular conocen en promedio más de 5 o 6 formas de abastecerse, con lo cual el combate a la oferta de ese mercado es completamente inútil. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles qué? ¿Cuáles son esos métodos para...? Bueno, nosotros los dividimos en 3, en puntos fijos, semifijos y móviles, depende de la circunstancia social, de la comunidad. Hay tienditas 24 horas en algunos lados de la ciudad, a veces está el dealer que se le puede llamar por teléfono, o están en algunos lugares y tianguis donde suele comerciar ciertas cosas, hay gente que lleva cosas. Es una vieja práctica del comercio informal, no solamente en la Ciudad de México, sino en nuestra cultura. Somos muy buenos estrategas para eso y realmente es difícil pensar que el consumo de la marihuana se va a terminar porque estemos capturando gente que la esté comerciando. Muchos de ellos no tienen en realidad, no son actividades, digamos, son delictivas, pero no lesionan los derechos de otros. Es importante pensar eso. Es muy distinto el robo, el secuestro, a un acto de comercio entre 2 adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la ley no distingue esas cosas. La ley de narcomenudeo intentó, en ese sentido, separar el mundo del uso de ciertas drogas del mundo de la delincuencia. Sin embargo, las cantidades previstas son muy bajas, no necesariamente funciona bien en la práctica. Y bueno, fue un avance en el sentido de hacer ver que una cosa es el uso y otra cosa es el delito. No necesariamente están vinculados y al contrario, entre más los desvinculemos, mejores resultados tendremos para todos. Ahora hay un debate aquí en nuestro país. Vimos hace no mucho tiempo y incluso en entrevista para Galería VIP el expresidente Vicente Fox habla de legalizar la marihuana y todas las drogas. En contraste, el exsecretario de Salud, Chertorivsky, dice, en términos estrictamente de salud, no es conveniente legalizar la marihuana en específico. Sí, dio algún argumento en especial. La verdad es que entre ambas posiciones me parece que hay muchos matices importantes. El expresidente Fox, lamentablemente, a pesar de que dice muchas verdades, por ejemplo, acerca de la inminencia de la necesidad de regular el mercado, lo ve solo con ojos comerciales. Nosotros creemos, como lo expliqué hace rato, que se puede regular de otra manera, sin intereses comerciales y en beneficio de los usuarios y de los no usuarios, sin derivar al mercado abierto y sin alimentar el crimen organizado, lo cual no es menor. Ahora, ese es el caso específico de la marihuana por la naturaleza en la que se produce y cómo se consume y las cosas que funcionan. Él hablaba hasta de los beneficios. Sí, bueno, por supuesto, es una planta y por lo tanto, y también tiene compuestos que han sido probados médicamente como antiemético, como antirreumático. Es decir, no tiene por qué ser diferente porque esté clasificada legalmente en términos botánicos, en términos farmacológicos, con la reacción de otras sustancias. O sea, tenemos que abandonar. A veces la noción de legalidad o ilegalidad no tiene sentido para comprender ciertas cosas. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. No le cambien. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de este libro, La Mota, con uno de sus autores, Jorge Hernández, y abordábamos el tema del debate en términos estrictamente de salud. Algunos hablan a favor, otros en contra de la legalización, de todos los beneficios y los perjuicios que puede tener. Bueno, es importante, es un debate sin duda importante, el impacto que tiene en la salud pública. Sin embargo, se tiende realmente a maximizar. No existe ningún dato que vincule el uso de marihuana con delito, al contrario. En ese sentido es necesario reconocer que los usuarios de drogas son distintos entre sí también. Es decir, no es lo mismo el bebedor que el fumador, ¿no? Pueden ser los dos al mismo tiempo, pero no necesariamente es igual. Lo que es cierto es que la marihuana ha sido un chivo expiatorio
es muy fácil de detectar, está altamente estigmatizada. Nosotros tenemos mucho tiempo casos de, sobre todo jóvenes que detienen la policía y que los extorsiona por el simple hecho de poseer, ni siquiera por estar cometiendo un delito. Pues hoy por hoy tienes uno de esos casos. Sí, o sea, pareciera ser que si se tratara de drogas se puede detener a la gente en la calle sin que esté cometiendo un delito solo por el hecho de registrarlo. Y eso es una de las faltas más graves en ese sentido al debido proceso. Lamentablemente nuestras autoridades no han entendido que tienen una política muy discriminatoria con los usuarios de drogas, que no le conviene a la seguridad de la ciudad ni a la salud. El hecho de regular la marihuana significa, por el contrario, tener más control sobre ella, control que actualmente está en manos del crimen organizado. Es más, el Estado tiene esa capacidad y en ese sentido haríamos, regulándola, que los menores de edad no pudieran acceder a ella como ahora sí lo pueden hacer, porque es muy fácil conseguirlo. Nunca hemos visto tanta disponibilidad de marihuana ilegal y de otras drogas en nuestra ciudad, por lo menos. Y bueno, nosotros pensamos que regulando la marihuana, que es la que además tiene el mayor número de consumidores, abrimos una puerta diferente para tratar con ellos, para garantizar los derechos de todos, para eliminar un problema de salud y de seguridad pública que, puesto en su justa dimensión, no tiene nada que ver con la planta. Y justamente el debate, algunos dicen, legalizar la marihuana es abrir la puerta para legalizar el resto de las drogas. Bueno, yo creo que cualquier cosa que pueda ser mejorada en los sistemas de control y regulatorios en todos los términos de sustancias es bienvenido. Es bienvenido. La verdad es que es difícil ahora defender el status quo. Es decir, las cosas tal y como están no están funcionando. Y han sido muy problemáticas en los últimos tiempos por el hecho de simplemente querernos negar a analizar nuestras opciones. Y hablar solamente de legalizar las blandas también es un debate. No, yo creo que como sociedad tenemos que ir dando pasos poco a poco. Que la marihuana es una excelente oportunidad para hacerlo. Sin duda creo que regular las otras drogas ilegales traerá beneficios para la salud y la seguridad pública en un futuro. Sin embargo, es necesario también pensar que la sociedad tiene que ir entendiendo cuál es este proceso, cuál es el papel que tenemos cada uno de nosotros en eso, y entender que nadie, porque algo esté permitido, tiene por qué hacerlo. ¿Sí? Eso es algo que debe de quedar muy claro. Ustedes incluyen las iniciativas de ley para regular el cannabis en México y entiendo que va a haber una consulta para 2016, ¿no? Bueno, no, en 2016 va a haber una sesión de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York para tratar específicamente el tema de las drogas. Es una sesión que pidió el gobierno mexicano. Curiosamente, el gobierno mexicano se ha mostrado después contradictorio con eso. Pero no, al parecer, ahora en la Ciudad de México se hablaba de una consulta sobre la posibilidad regulatoria de la marihuana. Nosotros damos mucho la bienvenida al debate, creemos que es muy importante que todos participemos en él, pero al mismo tiempo tenemos que saber que no todo se soluciona por esa vía. Aquí estamos hablando de los derechos de las personas, de derechos de una minoría, y pensamos que los derechos bajo ninguna circunstancia pueden ser sometidos a votación. Ahora, también es parte de la cultura mexicana. O sea, hace ratito hablábamos de ciertas personalidades. Vemos aquí a Frida Kahlo, Diego Rivera, las fotografías que ustedes incluyen. Incluso el Pachuco resultó Pacheco, ¿no? Ajá, Salvador Elizondo, José Agustín, ahí los tienen en pantalla. Son variados y no necesariamente como aquella persona que te imaginas. Bueno, ese es lo que hablamos cuando hablamos del estigma y la discriminación. Exacto. ¿Sí? Nosotros es necesario reconocer que tenemos una cultura muy discriminatoria con muchas otras culturas y con muchas otras, con los que no son iguales a nosotros. Es el caso, por ejemplo, nosotros decimos que no somos racistas, pero la verdad es que con las comunidades indígenas yo creo que es necesario hacernos una revisión. Pensar que el usuario de drogas, la inmensa mayoría de los usuarios de drogas, incluidos los de la marihuana, tienen vidas normales en circunstancias normales. Que haya grupos marginados que estén más expuestos a esa visibilidad a los ojos de la ley es una cosa, pero en general el 90% de los usuarios de drogas ilegales, de todo tipo de drogas y en especial de la marihuana, son personas que son funcionales, que tienen trabajos, que tienen familias, que tienen que estudian. Es muy importante reconocer eso porque en realidad está entre todos nosotros, simplemente que queremos echarle la culpa a unos cuantos, ¿no? A la gente que fuma tabaco o que bebe alcohol, que se ha sorprendido, por ejemplo, fumando en un lugar que no debiera, en un interior, o bebiendo en la calle por alguna razón, tomándose una cerveza, que fuera puesto a disposición del Ministerio Público
que se le confiscaran todo, que se le diera un arresto de 72 horas y que se le obligara a aceptar que es un adicto y que tiene que obligar a rehabilitarse en ese momento. Me parece que es un trato completamente injusto, no tiene que ver con la realidad, ni de la salud, ni de la medicina, ni de los principios médicos, pero es a lo que pareciera ser que estamos expuestos. Es una lucha que estamos dando día a día. Somos bien conscientes de que los usuarios tienen que tener derechos y responsabilidades. ¿Habrá un momento en donde podamos comprarlos en diferentes presentaciones? Pues eso depende del sistema regulatorio que adoptemos, porque esa es otra de las cosas que el libro creo que transmite, y esto va a suceder con, sin y a pesar de nosotros. Es decir, no, con independencia de la postura que tenga uno, lo cierto es que el mundo se está moviendo hacia regular en los mercados de cannabis. Nuestros vecinos del norte, que son en específico los más importantes en términos de peso económico, están empezando a hacerlo. Hay 2 estados que están regulando ya la marihuana de forma recreativa, contraviniendo todos los tratados que ellos mismos obligan a los demás países, entre ellos el nuestro. Y bueno, creemos nosotros que en ese sentido llegó el tiempo en que nosotros observemos una política soberana y de acuerdo a los intereses nacionales y no a lo que dictan los intereses de otras naciones, ¿no? Justamente se hablaba de la operación de la DEA y la CIA en nuestro país. ¿Es más un pretexto el combate y la guerra contra el narcotráfico, como un pretexto para buscar terroristas, para movilizar su economía? La verdad es que no sé, y yo creo que no hay nadie en su sano juicio que no diga que la cooperación internacional para detener criminales peligrosos no es importante. A mí esta idea de la soberanía, de que si pasa un agente de la DEA entonces nos tenemos que echar a llorar, no me parece que sea ni realista ni pertinente. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una planta, estamos hablando de usuarios, estamos hablando de formas de convivencia entre esos usuarios y el resto de la sociedad, y no, lamentablemente no hemos podido salir de que esto es un mercado para los delincuentes que quieren lucrar con ello, que pueden lucrar con ello, porque simplemente nosotros nos negamos a cambiar ciertas cosas que podríamos hacer al respecto, ¿no? Hay referencias, por ejemplo, en cuanto a música, La Cucaracha, es un recuento de cantantes y canciones, en una mata de mota, de Chicoche, de Agustín Lara, Vándaro. Cuéntanos un poquito. Bueno, lo que pasa es que la marihuana siempre, como siempre ha estado aquí, siempre ha formado parte de la cultura popular. La cultura popular siempre ha expresado sus cosas, su opinión sobre la marihuana, ¿no? Desde corridos en el norte, yo creo, desde mi punto de vista, hay varias canciones de Agustín Lara que hacen referencias veladas. ¿Cómo cuáles? Pavo real que muere de luz en la tarde. Todo está dicho, ¿no? Bueno, no sé si todo está dicho, pero hay una relación intrínseca entre el uso de sustancias y la creatividad, lo cual no quiere decir que el uso de sustancias haga creativa a la gente, ni que la marihuana sea una sustancia específicamente diseñada o creada para eso. ¿Degenerativa? Pero, bueno, puede ser. Todo con abuso es malo. Todo, cualquier cosa. Sin embargo, es una sustancia de la que relativamente, comparada a otras sustancias, es más difícil abusar, ¿sí? Y sus consecuencias en términos de salud no son tan graves como otras, lo cual no quiere decir que no tenga consecuencias. Es decir, a nadie se le invita a probar, a nadie se le invita a consumir, pero sí se pide respeto para los que lo hagan y para los que lo hacen, y aquellos que lo hacen que tengan un acceso legal y seguro y que hagan de sí mismos gente responsable consigo mismos y con los demás. Eso entre el usuario de la marihuana además es una característica muy común. Y tienen un material, guía legal de usuarios de drogas, donde viene una explicación de derechos de los consumidores, por ejemplo. Sí. Bueno, es que derechos y responsabilidades, ¿no? Lo cierto es que el uso en nuestro país no está penalizado. Está penalizado muchas otras cosas, hay muchos riesgos al hacerlo, pero las personas que decidan así, adultos sobre todo, especialmente adultos, tienen que saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades. Y nosotros estamos intentando explicar, es una pequeña guía legal que se basa en la Ley General de Salud, en los artículos conocidos como Ley contra el Narcomenudeo, y en la que se establece que el usuario no es un delincuente, y si no es un delincuente y tiene derecho al uso, tiene que saber cómo ejercer ese derecho. ¿Cuáles son los nombres, por ejemplo, para la marihuana ya en slang, en lo que la gente... No, marihuana es uno de ellos, ¿no? Hay miles, Mary Jane, café,
¿Alguna historia mota. interesante de todos estos nombres? Bueno, lo interesante es que en realidad no sabemos bien a bien de dónde viene el nombre. Por más que hemos intentado averiguar y también queremos atribuirnos el nombre como un nombre mexicano, no hay certezas al respecto. Es muy probable, desde mi punto de vista, que más bien sea californiano, en el sentido de Mary Jane, de como la pronunciación, digamos, norteamericana de un nombre común castellano, pero en realidad no existe una sola denominación. La denominación que existe es la botánica, que son la sativa, la ruderalis y la índica. Es una planta clasificada por Linneo, cuya historia es fascinante en muchos sentidos, no solamente en México, sino en todas partes del mundo, la forma en que se ha usado, la forma en que se ha satanizado, cómo de algún modo u otro ha sido preparada, el papel que jugó en distintos círculos culturales de gran influencia durante el siglo XIX. Es decir, hay una gran historia que realmente el que no quiere verla es porque no quiere. Yo creo que el primer obstáculo que hay que derribar es la ignorancia, y bueno, para eso hicimos este libro. ¿Cuántos tipos hay? ¿Tipos de marihuana? Bueno, hay 3 básicos, que son las cannabis índicas, que son de menor tamaño y hoja más gruesa, la cannabis sativa, que tiene un tamaño mayor, que es, digamos, las variedades originales en México eran más de ese tipo, ahora ya hay de todo. Y la ruderalis, que es como la silvestre, que no tiene ningún uso ni como industrial ni como sustancia psicoactiva. Las demás hay combinaciones, dependiendo del clima, se desarrollan de manera diferente. En realidad es una cultura prácticamente como la de los vinos, ¿sí? Se trata de eso. Vamos rápidamente a la sección de los 7 pecados. Lo relacionamos con el tema, te voy diciendo cada uno. Uf. Avaricia. Evitable. Envidia. Entendible. Ira. No recomendable. Gula. Todo con medida. Lujuria. De lo bueno poco. Pereza. Nunca. Soberbia. Soberbia. Pues esperemos que esté así de buena. Dile a la gente que lea este libro. Por supuesto, creo que es importante que lo lean, creo que les va a enseñar a tener una perspectiva diferente a la que conocen y que vale la pena discutir en el futuro. Jorge Hernández Tinajero, muchas gracias por estar aquí en Galería VIP. Gracias, Tienen que leerlo, de verdad. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.